Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos privilegiados de que nos acompañe en esta mañana, como lo hace cada sábado, donde estamos estudiando los puntos de fe, puntos doctrinales de nuestra iglesia, Iglesia de Dios Séptimo Día, donde nos sentimos alegres al poder entender y comprender el propósito de nuestro Dios que tiene para con cada uno de nosotros por medio de su palabra, por medio de estos puntos doctrinales. Y en esta rica mañana que Dios nos ha dado tenemos la lección número 8 que lleva por título Nuestra respuesta a Dios. Yo creo que en las lecciones pasadas nos hemos dado cuenta cómo la humanidad cayó de la presencia de nuestro Dios, cómo se apartó, cómo llegó el pecado y entrando el pecado llegó la muerte. Y el hombre hace una separación ahora por medio de ese pecado. El hombre se aleja de las promesas de nuestro Dios. Pero también nos dimos cuenta que en esa caída de la humanidad, a nuestro Dios creó un plan de salvación para con cada uno de nosotros, donde nos ha dado esa dicha, ese privilegio, estando nosotros alejados, siendo enemigos de nuestro Dios. Llega nuestro Señor Jesucristo, nos justifica y por medio de ese plan de salvación da el rescate de nuestras vidas por nuestro Señor Jesucristo, quien fue al madero y murió por cada uno de nosotros. Así que hemos visto que el hombre cae, que la humanidad se va al pecado y el pecado llega a la muerte, pero también hemos visto que nuestro Señor Jesucristo llega por medio de ese plan de salvación que vemos ahora cada uno de nosotros, que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Y esa es una dicha, es un privilegio ahora de cada uno de nosotros, donde ahora queda la respuesta que nosotros le damos a nuestro Dios. Él fue bondadoso, ha sido fiel a través de la historia, a través de los tiempos, nos hemos dado cuenta que ha sido un Dios fiel a sus promesas, que ha dado oportunidad al hombre que se ha alejado de nuestro Dios, le ha dado la oportunidad, queriendo Él que nadie se pierda, sino que vengamos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y ahora queda de cada uno de nosotros qué respuesta le vamos a dar a nuestro Dios ante el mensaje, ante la palabra de que Dios tiene los brazos abiertos para con cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y yo creo que en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, hemos de pensar la respuesta que le vamos a dar a nuestro Dios ante toda la misericordia, ante todo ese amor que ha tenido para con nosotros. Espero que en esta mañana su respuesta sea positiva de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestras vidas. Y si todavía está pensando, espero que por medio de estas palabras meditemos y pensemos que nuestro Dios tiene los brazos abiertos para cada uno de nosotros y espera también que aquellos que aún no le han aceptado vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que recordemos, tenemos nuestra lección número 8 que habla de nuestra respuesta a Dios. Espero que al terminar de la lección nuestra respuesta sea una respuesta positiva de aceptar a Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida. Tú que nos escuchas sábado con sábado y aún no has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, yo creo que es el momento en el que debes de meditar, debes de pensar que hubo alguien que vino, que es nuestro Señor Jesucristo, vino, murió, entregó su vida allá en la cruz. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Así que tenemos la lección número 8 de nuestra declaración de fe, dice de la siguiente manera. La expiación, o que viene siendo borrar las culpas o purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Yo creo que nos damos cuenta que ese sacrificio como cordero fue llevado al matadero, nuestro Señor Jesucristo. Así que la expiación por los pecados junto con la promesa de vida eterna. Así que viene, muere por cada uno de nosotros. Ahora tenemos la promesa de la vida eterna. Dijo nuestro Señor Jesucristo que Él vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Así que gloria sea a nuestro Dios. Dice, viene mediante la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos pensar que la salvación es gratuita y realmente es gratis, mas sin embargo, dice Pablo que carísimo fuimos comprados
con un precio muy alto. Así que es el regalo que nuestro Dios ha dado a la humanidad de entregar a su Hijo, pero es algo que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo para rescatar nuestra vida. Así que dice que mediante la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y se recibe en la experiencia humana por medio de la fe y el arrepentimiento. Así que en esta mañana vamos a estar hablando de la fe, vamos a estar hablando del arrepentimiento, donde cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos y mezclar la fe. ¿Para qué? Para que el perdón de pecados venga sobre nuestra vida y tengamos el acceso a la vida eterna. Así que Él ya hizo su trabajo, Él fue hasta el madero, murió, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra esperando que cada uno de nosotros le acepte. Nos dice su palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que gloria sea nuestro Dios. Vamos a pensar y vamos que cada uno de nosotros, nuestra respuesta va a ser positiva, nuestra respuesta va a ser de aceptar a Jesucristo. Así que vamos a pensar en ello y vamos a ver nuestro texto base. Recordemos que nuestro título es Nuestra Respuesta y vamos a ver la respuesta que dieron estos personajes en la palabra de nuestro Dios. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36. Y mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver el escenario de Hechos capítulo 2. Llegó a la promesa del Espíritu Santo, aquel Pedro se levanta, empieza a predicar de nuestro Señor Jesucristo, de lo que había sucedido con nuestro Señor Jesucristo, de que lo habían entregado, de que aquellos judíos habían entregado al Hijo de nuestro Dios y había muerto. Pero gloria sea nuestro Dios que ese propósito de nuestro Dios se cumple, de rescatar al hombre y de que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado. Y dice al libro de Hechos capítulo 2, 36. Recordemos que el libro de Hechos es los Hechos de los Apóstoles por medio del Espíritu Santo, donde trabaja, donde ahora vemos a Pedro, un hombre valiente que empieza a hablar la palabra de nuestro Dios. Y miren la predicación de Pedro en aquel día del Pentecostés. Dice el libro de Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Empieza a hablar a los judíos, empieza a hablarles y le dice, ciertamente toda la casa de Israel sepa esto. Inmediatamente pone al pueblo de Israel a que oiga lo que va a hablar por medio del Espíritu Santo. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús quien vosotros crucificaste. Así que vemos aquí que Pedro se para, empieza a decirles que al que se había crucificado era el Hijo de nuestro Dios. Habían llegado diferentes judíos de diferentes nacionalidades, llegan ahora allí a Israel, a Jerusalén, y ahora empieza a predicarles, a decirles a quien este Jesús, a quien vosotros crucificaste. Así que inmediatamente les dice a aquellos judíos, aquel que murió en la cruz, murió por causa de cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero quiero decirles algo, les dice Pedro, a este varón, a este Hijo de Dios que vino, murió en la cruz, ahora está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso y le ha hecho Señor y Cristo. Dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Oyen la predicación de Pedro con potencia, con poder del Espíritu Santo. Ahora los judíos, dice, están compungidos de corazón. Inmediatamente empiezan a recapacitar, la predicación empieza a tocar el corazón de aquellas personas y se dan cuenta que el acto que se había hecho con el Hijo de Dios era un acto que lo había llevado a la muerte. Y sigue diciendo, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Así que llega el momento donde ellos tienen que tomar una decisión. Ya conocen el Evangelio, ya conocieron que Jesucristo había sido crucificado ahí en la cruz, están oyendo el mensaje de la predicación de Pedro. Ahora llega el momento donde están compungidos, inmediatamente le hacen una pregunta a Pedro, que es una pregunta muy hermosa, y dice, ¿qué haremos? Yo creo que es el momento en el que ellos tienen que tomar una decisión y es por eso que nuestro título se llama Nuestra Respuesta a Dios. Ellos ahora están ante la presencia de Pedro, ante la presencia de nuestro Dios y se hacen la pregunta, bueno, si nosotros le entregamos, si nosotros le llevamos al madero, si nosotros somos los culpables de lo que le sucedió al Hijo de Dios, ¿qué
¿qué haremos? Es la pregunta que se hacen ellos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y miren lo que dice el 38. Ahora la contestación de Pedro ante la pregunta ¿qué haremos? Y dice el 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí les está diciendo, bueno, si realmente quieren que sus pecados sean perdonados, si quieren estar bien ante la presencia de nuestro Dios, hay una solución. Y quiero que sepan que la solución es arrepentirse y bautizarse. Y inmediatamente llega esta palabra de arrepentimiento, de creer a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, de empezar a mezclar la fe. ¿Para qué? Para que el Señor perdone nuestras faltas. ¿Cómo el Señor va a perdonar nuestras faltas? ¿Cómo hasta nuestros tiempos todavía se oye ese eco en cada uno de nosotros? Bueno, ¿qué hacemos para recibir la salvación? ¿Qué hacemos para que nuestro Dios perdone nuestros pecados? Y nuevamente el eco de la predicación: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo se convierte en el camino, la verdad y la vida, el que puede ahora a cada uno de nosotros ponernos en amistad con nuestro Dios. Así que dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así que aquellas personas que habían oído la predicación de Pedro querían el perdón. Creo que hasta nuestros tiempos también buscamos el perdón de nuestro Dios. No queremos que la ira caiga sobre cada uno de nosotros, sino poder recibir el perdón de nuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, también el regalo. Primeramente Dios nos perdona. Cuando nos perdona somos inmediatamente se le otorga un regalo. ¿Cuál es el regalo? El don del Espíritu Santo. Dice el 39. Porque para vosotros es la promesa. Le dice a estos hombres de la casa de Israel: saben que la promesa es para ustedes, no la dejen, no la desperdicien. Vino para rescatarlo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero ha venido para que ustedes, le dice a la casa de Israel, le acepten. Ahora dice: porque para vosotros es la promesa, y no únicamente para ustedes, sino también para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llame a su presencia. Yo creo que es algo maravilloso que también el Señor ha llamado a los gentiles. Cuando seguimos viendo allá en la casa de Cornelio, donde Pedro va y predica el evangelio también a los gentiles, donde la salvación no únicamente llega para el judío, sino que ahora la salvación llega para todo el mundo, donde ahora llega, esa puerta se abre para quien pueda acercarse a nuestro Dios y recibir la promesa de la vida eterna. Así que recordemos, llega nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos esa promesa, pero ahora nuevamente el título: nuestra respuesta a Dios. ¿Qué van a hacer estos hombres? Ya les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Ahora queda de la casa de Israel qué es lo que van a decidir. Y no únicamente ellos, sino que también esta hermosa enseñanza llega con cada uno de nosotros, y ahora toca darle una respuesta a nuestro Dios. No es únicamente oír la palabra, sino hacer la palabra de nuestro Dios. No seamos únicamente oidores, sino también hacedores de la palabra de nuestro Dios. Así que llega el momento, ¿qué vamos a hacer? Y dice el verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Fíjense bien lo que Pedro quiere en su tiempo, de que seamos salvos de esta perversa generación. Y yo creo que vemos hasta nuestros tiempos que vivimos, que tan perversa es nuestra generación, el hombre inclinándose al pecado, donde hay la violencia, donde hay guerras, tantas cosas que el Señor desea que nos apartemos de esta perversa generación. Y dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que llegó la palabra, inmediatamente son compungidos, empieza Pedro a decirles: tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse. Y gloria sea nuestro Dios, que con esa predicación del día del Pentecostés se bautizaron 3,000 personas. Gloria sea nuestro Dios. Inmediatamente llegó el perdón de pecados a este grupo de personajes que
que aparecen ahora. Estas personas aceptan, se arrepienten y gloria sea nuestro Dios que en aquel día dice que 3,000 personas aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro nombre. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres? La respuesta de ellos fue aceptar a Jesucristo como Rey y Señor de la vida de cada uno de ellos. Esa fue la respuesta y esperamos en esta mañana que la respuesta de tú que me estás oyendo, que tu respuesta sea también la misma que tuvieron estas personas de arrepentirse y bautizarse. Que la palabra de nuestro Dios no sea algo que pasa, sino que llega a nuestras vidas, nos transforma y de tal manera que hay el arrepentimiento y luego del arrepentimiento también está el bautismo y llega la vida eterna. Dice el 42. Estas personas que se bautizaron, dice el 42, y perseveraban en la doctrina. Y la doctrina es algo bien importante porque inmediatamente quiero que sepan que en nuestros tiempos hay personas, hay pastores que han estado cambiando la doctrina de nuestro Dios, donde se predican ahora a diferentes temas que aparentemente parecen bíblicos, pero no son. Por ejemplo, la guarda del domingo en lugar del sábado, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en sábado, y nuevamente tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. Así que tenemos aquí el grupo de personas que se mantienen en la doctrina, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y también en las oraciones. Así que es una iglesia que empieza a caminar, inmediatamente crece con 3,000 personas. Ahora vemos el poder de la predicación, el poder de lo alto, y que a nuestros tiempos también sigue avanzando la predicación, sigue llegando a nuevos idiomas, nuevos lenguajes, nuevas tribus, y gloria sea nuestro Dios que personas vienen al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Ahora, con esto en mente, como hemos mencionado antes en las lecciones anteriores, la salvación se recibe únicamente por gracia mediante la fe. Yo creo que podemos mencionar lo que hemos leído en las semanas pasadas, donde es gratuitamente que el Señor nos ha justificado, pero ahora llega algo bien importante, por gracia mediante la fe. Así que vamos a dirigirnos ahora con mayor profundidad en este tema de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es bien importante. La fe podemos dar otro sinónimo, creer, así que inmediatamente la fe es bien importante en la vida de las personas que están aceptando a nuestro Señor Jesucristo. En la Escritura leemos, y yo creo que todos sabemos ese hermoso pasaje de la Biblia de Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Entonces, inmediatamente que llegamos a oír la palabra de nuestro Dios, tenemos que creer, tenemos que mezclar la fe, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Así que el paso primero de nuestras vidas es oír la palabra, arrepentirnos y empezar a mezclar esa fe, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Con fe nada es imposible, sino que debemos de creer. Recordemos lo que dice Mateo 17, 20, vamos a verlo, en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 20. Y fíjense bien, a la segunda parte del verso 20 dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí, y se pasaría, y no os sería imposible. Así que la fe es algo bien importante. Cuando las personas llegan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, tenemos que mezclar la fe, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Así que recuerde, tiene que arrepentirse, tiene que mezclar la fe y tiene que llegar al bautismo. Tener fe en Jesucristo es aceptar y confiar plenamente en Él. Así que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, llega a nuestra vida por medio de la palabra de nuestro Dios, por medio de la Escritura. Ahora tenemos que confiar en Él plenamente. ¿Por qué? Porque toda situación de nuestras vidas tenemos que mezclar la fe ante todo ello, porque ahora Él es el que va a caminar con cada uno de nosotros, creyendo en lo que la Escritura enseña acerca de su identidad. Y yo creo que
hay muchas cosas que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos lo revela. Uno de los estudios que tuvimos es a las Santas Escrituras, donde nos ha revelado tanto al Padre como al Hijo, y ahora podemos entender que por medio de ella aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y la salvación llega a cada uno de nosotros. Así que nos enseña la identidad de nuestro Señor Jesucristo, nos revela que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios nos enseña exactamente el grande amor que tuvo Dios, ha tenido para con cada uno de nosotros, de mandar a su Hijo para salvar nuestra vida. A la misión de su vida, dice, y los beneficios de su muerte y la resurrección. Yo creo que nos damos cuenta que Él vino, murió, y qué grande beneficio la resurrección. Ahora cada uno de nosotros tenemos esa dicha, ese privilegio cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos, siempre y cuando estemos mezclando la fe. Poner la fe también en un Cristo diferente o en un evangelio diferente causa que uno caiga bajo maldición. Así que es importante tener exactamente el conocimiento de un Jesús de acuerdo a las Escrituras. ¿Por qué? Porque se predican hoy en día muchos Cristos, y yo creo que la palabra nos dijo a nuestro Señor Jesucristo que en los últimos tiempos vendrían falsos profetas que engañarían, que se presentarían como falsos Cristos. Así que tenemos la palabra de nuestro Dios, tenemos el regalo de nuestro Dios, y yo creo que queda de cada uno de nosotros de escudriñar la palabra de nuestro Dios para que no seamos engañados o que caigamos en maldición por seguir a alguien que no es el Cristo verdadero. Y veamos el libro de Gálatas, donde nos hace una referencia, una hermosa enseñanza, el libro de Gálatas 1, donde nos enseña algo bien importante. Dice a Gálatas 1, 6, 9, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y quiero que sepan que Pablo estaba consciente que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, pero pasa el tiempo y siempre llegará la persona que te va a querer engañar y te puedes alejar del verdadero Cristo. Y sigue diciendo, dice, para seguir un evangelio diferente. No quieras seguir otro evangelio. Hoy en día se predica un evangelio que le llaman evangelio light, de que no te preocupes si pecas, estamos sobre la gracia, y inmediatamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se ha torcido, y muchas gentes han seguido ese tipo de evangelio. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que desde aquel tiempo ya había personas que estaban cambiando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la hermosa doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que se estaban alejando del verdadero evangelio. ¿O de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día tenemos la famosa Navidad, donde se predica un Jesucristo que nace en diciembre, cuando la palabra de nuestro Dios no nos dice lo siguiente, y luego inmediatamente dicen, bueno, es que nació en nuestro corazón. Creamos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, no a las tradiciones del mundo. Dice, más y aún, dice la palabra de nuestro Dios, Gálatas 1:8, más y aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, no le crean si llega alguien que trae otro evangelio. Y quiero que sepan que hoy en día está mucho que el rapto y que el rapto y que el rapto. Y cuánta gente está creyendo en el rapto cuando la palabra de nuestro Dios ni siquiera aparece la palabra rapto en la Biblia. Así que tengamos mucho cuidado, que no nos apartemos, aun si un ángel del cielo dice anunciara otro evangelio, dice no creamos en él. Así que le hemos creído, hemos dado nuestra respuesta, pero tenemos que mantenernos en la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. No de la mentira, sino de la verdad. Dice el verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nuevamente vuelve a exhortar, vuelve a decir aquí Pablo, dice tengan mucho cuidado porque vendrán personas, y el mismo Pablo en otras cartas menciona que vendrían lobos rapaces, que vendrían con otras enseñanzas, filosofías humanas, mas sin embargo que se mantuvieran en la palabra, en la doctrina
de nuestro Dios. Así que pensando en ello es muy importante. Si hemos de darle la respuesta positiva a nuestro Dios, vamos a dársela con un evangelio puro, limpio y no con mentira. Dice el proverbista que el pan de mentira es sabroso al hombre. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque hay pan de mentira, mas sin embargo hay que mantenernos en la palabra de nuestro Dios. Por otra parte, la fe en Cristo no es una simple materia de asentamiento mental o una lista de afirmaciones sobre Cristo. De hecho, los demonios tienen fe, pero no es beneficiosa para ellos. Así que a la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que aparte de la fe es algo todavía mayor que vamos a ver enseguida. Dice Marcos 1:24. Una hermosa enseñanza, dice a Marcos 1:24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de nuestro Dios. Así que va a sacar nuestro Señor Jesucristo a espíritus malos de este hombre. Le reconocen estos espíritus malos y le llaman, sabemos que tú eres el Santo de Dios. Así que fíjense bien, también ellos saben, y dice Santiago 2:19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que si vamos a creer a nuestro Señor Jesucristo, si vamos a darle nuestra respuesta que le amamos, es importante que creamos también en la verdad de la palabra de nuestro Dios. Más bien dice, la fe salvadora en Jesucristo es sustancia y evidencia por siglos eternos. Hebreos 11:1 dice de la siguiente manera. Vayamos a Hebreos, a la carta de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es algo bien importante. No alcanzamos a ver nosotros con nuestra vista la salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero por medio de la fe, por medio de la creencia que le creemos a nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente nos damos cuenta que hay una esperanza, que hay una vida eterna para con cada uno de nosotros. Dice, como Santiago dice, como Santiago dice, la fe por sí sola, si no tiene obras, es muerta. Así que inmediatamente que tenemos fe, quiero que sepan que vamos a estar obrando. ¿Por qué? Porque la fe viene con obras. Así que cada uno de nosotros probamos o vemos la fe, inmediatamente empezamos a obrar cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver algunos textos que nos hablan de la fe y nos hablan de creer, porque quiero que sepan que para poder aceptar a nuestro Señor Jesucristo tenemos que creer y tenemos que tener esa fe. ¿Para qué? Para poder arrepentirnos y para poder llegar al bautismo, al perdón de nuestros pecados. Vamos a empezar en el libro de Génesis. Y cómo creer y cómo tener fe es importante para nuestra respuesta a Dios. Cuando vamos a tener una respuesta positiva es porque le hemos creído, es porque tenemos esa fe. Y mire lo que dice Génesis capítulo 15:6, hablando de nuestra respuesta a Dios. Dice Génesis 15:6, y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que el creer, de una manera un sinónimo, podemos decir fe, y creyendo a Jehová le fue contado por justicia. Así que tenemos que creer a nuestro Dios, tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo para poder dar una respuesta positiva de que nos hemos arrepentido y que nos vamos a bautizar. También el libro de Marcos nos habla. El Evangelio de Marcos también nos da una hermosa enseñanza en referencia a creer. Dice Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aquí tenemos un endemoniado y ahora estos padres también que traen a su hijo, y fíjense bien, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Llegamos a
a nuestros tiempos que nos topamos con nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor veníamos llenos de pecado, y ahora llega la palabra de nuestro Dios y tenemos que creer al que todo lo puede, al que transforma nuestras vidas, al que le estamos dando nuestra respuesta de que queremos seguirle, de que queremos estar con él. Recordemos la predicación de Pedro cuando aquellos hombres dicen, bueno, ¿y qué haremos? Crean en nuestro Señor Jesucristo, arrepiéntense y bautícense. Dice el libro de Lucas también, el Evangelio de Lucas. Ahora vamos a ver, hemos visto algunos textos de creer, ahora vamos a ver la fe. Cómo la fe nos ayuda a nosotros a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida. Dice Lucas 7:50. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nuevamente cuando se mezcla la fe, cuando llega la fe, ¿por qué? Porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Si tú mezclas la fe, inmediatamente quiero que sepas que vas a recibir la salvación. Nuevamente, pero él le dijo, tu fe te ha salvado. Así que cuando tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente va a llegar el perdón de nuestros pecados por medio del arrepentimiento y por medio del bautismo. Vamos a ver algo más. Libro de Lucas, nuevamente allí 5:24. Dice 5:24 de Lucas, de cierto digo, el que oye mis palabras y ¿qué? Y cree. Quiero que sepan que hay mucha gente que ha oído la palabra de nuestro Dios por medio de televisión, por medio de folletos, por medio de predicadores, mas sin embargo no ha creído en lo que ha oído. Y dice, de cierto digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cómo aquellos hombres cuando la predicación de Pedro tuvieron vida eterna? Primeramente porque oyeron el mensaje y creyeron, fueron bautizados, gloria sea nuestro Dios, y recibieron la promesa del Espíritu Santo. De cierto digo, el que oye mis palabras y las cree, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Llegó nuestro Señor Jesucristo, nos trae vida, ahora de tal manera que pasamos de la muerte a la vida. Así que estamos viendo la importancia de creer, que para dar una respuesta positiva a nuestro Dios, de que le vamos a seguir, quiero que sepan que tenemos que mezclar esa fe, creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al libro de Hechos también, donde es importante que creamos en nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos capítulo 16, 31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nuevamente estamos viendo aquí la palabra creer, donde cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, gloria sea nuestro Dios que nos da esa oportunidad de perdonar nuestros pecados, de mandar su Santo Espíritu sobre nosotros. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y toda tu casa. La salvación llega a tu hogar, llega a tu casa. ¿Por qué? Por el hecho de que has creído en el autor de la vida, en el que entregó su vida ahí en el madero para rescatar a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánta gente hay en el mundo que conoce a nuestro Señor Jesucristo, pero lo tiene únicamente como un personaje cualquiera? Pero aquí la palabra de nuestro Dios nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice ahora Efesios, donde también nos habla de cada uno de nosotros cómo debemos de mezclar la fe, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Yo deseo en esta mañana que creas, que mezcles la fe, porque de esa manera agradamos a nuestro Dios. Él perdona nuestros pecados cuando ve que estamos arrepentidos, inmediatamente también que bajamos a las aguas bautismales. Dice Efesios 2:8. Porque por gracia, dice la palabra de nuestro Dios, porque por gracia sois salvos. Gracias a nuestro Dios que mandó su gracia redentora, que fuimos justificados. Dice la palabra de nuestro Dios que fuimos comprados gratuitamente, que este evangelio viene a nosotros, aún estando muertos en delitos y pecados. Y ahora dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si estamos viendo ahora la fe donde llega a nuestras vidas, donde nos transforma, donde nos cambia, donde nos hace aceptar a Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es un don, es un regalo de nuestro Dios. Qué bonito regalo nos ha dado nuestro Dios, de tener la salvación, de que aún viendo nuestro Dios a su Hijo clavado en la cruz, nos amó de tal manera que entrega a su Hijo para rescatar nuestras vidas. Ese regalo, ese don que Dios nos ha dado. Y el texto que hemos estado hablando en varias ocasiones, vamos al libro de Hebreos 11:6. Y veamos qué nos dice. Lo hemos mencionado, parte del texto dice, pero sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Si vemos la importancia aquí de la fe, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a hacer aquí un espacio. ¿Quieres agradar a nuestro Dios? Tienes que creer en Él. Tienes que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Y cuando agradamos a nuestro Dios, Él perdona nuestros pecados, Él nos da nueva identidad, Él nos llama hijos suyos. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Así que mezclemos la fe, echemos las obras. ¿Para qué? Para que nuestro Dios mire en cada uno de nosotros y perdone nuestras faltas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Crea que le hay. Yo creo que se acercaron aquellos hombres en el día del Pentecostés, creyeron que Jesucristo había resucitado, y gloria sea nuestro Dios. Por eso dicen, ¿qué hacemos? Y fueron bautizados en ese día como 3,000 personas. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Si tú le buscas en esta mañana, si tú estás ansioso por arrepentirse, por bautizarte, quiero que sepan que ese es el mensaje de nuestro Dios en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Es un Dios que te ama, es un Dios que nos busca, que sigue buscando al pecador. ¿Para qué? Para que se arrepienta y para que nuestro Dios le perdone sus pecados. Nuevamente, aquel Pedro les dice para que escapen de esta perversa generación. Yo creo que nuestra generación también es perversa y quiere que escapemos de esta perversa generación porque quiere perdonar nuestros pecados y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quién le está buscando? Si en esta mañana tú le estás buscando, vas a recibir ese galardón de que te va a perdonar los pecados y tienes vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice de la siguiente manera, así que arrepentíos y convertidos. Así que llega aquí a la palabra de nuestro Dios, llega al corazón de las gentes. Y yo sé que en nuestro mundo hay miles de personas que conocen a nuestro Señor Jesucristo, que están a punto de aceptarle, pero todavía están pensando si lo deben de hacer, si no lo deben de hacer, y llega la palabra de nuestro Dios, así que arrepentidos. El mensaje es arrepiéntete, da una respuesta positiva a Dios de que quieres buscarle. Yo creo que en esta mañana la respuesta tiene que ser una respuesta a Dios positiva, de que queremos arrepentirnos, de que queremos convertirnos, acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, ser personas que vamos a testificar de nuestro Señor Jesucristo para honra y gloria de nuestro Dios. Así que dice la palabra de nuestro Dios nuevamente, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor. Así que gloria sea nuestro Dios. Ahora el hombre se acerca a nuestro Dios y de esa manera perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos difíciles, pero el Señor ahorita nos está buscando a cada uno de nosotros. Así que arrepiéntete y conviértete. Sigue diciendo, ahora vamos a dar vuelta y como la confesión de nuestros pecados. Hemos visto, ahorita mencionamos el arrepentimiento, de que se habla que nos arrepintamos. Ahora vamos a ver la confesión de pecados. Como también, después de que nos arrepentimos, como también tenemos que confesar nuestros pecados, de que es un Dios que perdona, pero tenemos que acercarnos para que Él perdone nuestros pecados por medio de la confesión de pecados. Dice primera de Juan 1:9. Y fíjense bien lo que dice. Acuérdense que hemos hablado del arrepentimiento.
son pasos para la salvación de cada uno de nosotros. Llegó el arrepentimiento, lo mencionamos ahorita, dice así que arrepentidos y convertidos. Llega el arrepentimiento a cada uno de nosotros. Quizá a lo mejor ya pasamos por esos pasos, ahora lo estamos haciendo hincapié para aquellas personas que nos oyen. Primeramente el arrepentimiento, ahora llega la confesión de pecados para dar una buena respuesta a nuestro Dios de que sí queremos caminar con Él. Dice a Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, fíjense bien, si confesamos nuestros pecados, a lo mejor tú reconoces que eres una persona pecadora que no le ha servido a Dios como debe de ser, mas sin embargo ahora llega el momento en el que nuestro Dios te habla, estás ante la presencia y dice, si confesares nuestros, o si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. A lo mejor tienes una vida tremenda, pecado tras pecado, pero qué maravilla que ahora te acercas, te arrepientes, te acercas, confiesas tus pecados. Él dice, Él te limpiará de toda maldad. Si estamos viendo ahora la respuesta positiva a nuestro Dios, llega el arrepentimiento. Cuando llega el arrepentimiento te estás compungido, ahora llega el momento de que llega la confesión de pecados. ¿Cómo lo vas a hacer? Si confesares, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar. Es un Dios que nos ama, es un Dios que busca al hombre, que aún estando el hombre perdido, Dios le sigue buscando. Vamos a ver nuevamente, hablando de la confesión de nuestros pecados, vamos ahora al libro de Romanos capítulo 10. Y miren lo que nos dice Romanos 10, 9 y 10. Palabras similares, ¿sí? Hablamos del arrepentimiento, ahora estamos hablando de la confesión, de una respuesta positiva a nuestro Dios, de que le aceptamos. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Si estamos viendo ahora la confesión de nuestra boca, de aceptar que nuestro Señor Jesucristo resucitó, que el Dios Todopoderoso le asentó hasta lo alto y que ahora está a la diestra de su Padre, y dice, y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón. Esa es la respuesta positiva, esa es la respuesta que Dios está buscando del hombre, que confiese con su boca. Esa es la mejor respuesta que el hombre le puede dar a nuestro Dios, confesar, dice, y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. ¿No es lo que andamos buscando? Ser salvos de esta perversa generación. Aquí está el regalo perfecto para tu vida, para mi vida, de que escapemos de esta perversa generación. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvos. Así que llega la salvación a nuestra vida por medio de creer, de tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo confieso que el Señor entregó su vida, me rescató, y gloria sea a nuestro Dios que estoy esperando que Él aparezca en las nubes. ¿Para qué? Para recibir la vida eterna que Él tiene para con cada uno de nosotros. Ahora viene, ya hicimos el arrepentimiento, ya hicimos la confesión de pecados, en esa hermosa respuesta positiva a nuestro Dios. Ahora viene la restitución, donde el Señor nos va a restituir, nos va a hacer una nueva persona. ¿Por qué? Porque dimos una respuesta positiva a nuestro Dios. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 23. Y mire lo que dice ahora Mateo sobre la restitución. Dice, por tanto, Mateo 5, 23 y 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se fijan cómo ahora está cambiando la persona, cómo ahora está meditando que ha ofendido a alguien, que tiene un problema con alguien? El Señor le está restituyendo, ahora va a ir a disculparse, a ponerse
en bien con su hermano, y entonces llega la adoración. Aquí es donde nuestro Dios está restituyendo a las personas. ¿Cuántas personas en el mundo hay en nuestros tiempos que se odian unos con otros? Y el Señor lo que quiere hacer es restituir las familias, a los hermanos, los amigos. ¿Para qué? Para que seamos unas nuevas personas, porque eso es lo que hace el bautismo. Te perdona tus pecados, inmediatamente el Evangelio te hace una nueva criatura. Ahora llega el momento de que tienes que tomar una decisión de bautizarte, un paso que muchas personas, me ha tocado ver personas que tienen años asistiendo al templo, mas sin embargo nunca bajan a las aguas bautismales. Dice a Colosenses capítulo 2, ahora estamos hablando del bautismo, ¿sí? Vimos el arrepentimiento, vimos ahora estamos viendo el bautismo. Gloria a nuestro Dios, dice dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Colosenses. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, dispense, no es ese, dispense, es Juan 8:31, dispense, Juan 8:31. Dice la palabra de nuestro Dios para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense bien ahora lo que les va a decir a nuestro Señor Jesucristo a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bueno, ya hemos creído, nos hemos bautizado, ahora tenemos que permanecer en la palabra de nuestro Dios y vamos a ser sus discípulos. Gloria sea a nuestro Dios que a algunos de nosotros ya vamos en ese paso donde somos sus discípulos. Unos a lo mejor apenas están pensando en arrepentirse, otros en bajar a las aguas bautismales, algunos ya hemos creído, ya somos sus discípulos. Eso queda ahora para cada uno de nosotros de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y luego cuando le seguimos, quiero que sepan que es el paso ahora de la obediencia. Tenemos que seguir obedientes ante la palabra de nuestro Dios. Dice Mateo 12:50. Ahora la obediencia, ¿qué tan importante es la obediencia? Ya le hemos seguido, ya nos hemos arrepentido, ya hemos confesado nuestros pecados, nos hemos bajado a las aguas bautismales, somos ahora sus discípulos, ahora le estamos siguiendo y Él desea que cada uno de nosotros seamos obedientes. ¿Por qué? Porque le vamos a seguir hasta el fin de nuestro día. Si vivimos, para Él vivimos, y el día que llegue la muerte, para Él morimos. Dice Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que Dios desea que seamos obedientes. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice, es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Gloria sea a nuestro Dios. Cada uno de nosotros estamos viendo los pasos en el que por medio de la respuesta que le estamos dando a nuestro Dios es una respuesta positiva, y esa respuesta deseo que cada uno de nosotros tengamos una respuesta de aceptarle, una respuesta como hicieron aquellos hombres en la predicación de Pedro. Bueno, ¿y qué haremos para ser salvos? Arrepentidos y bautícese cada uno. Tú que nos estás oyendo en esta rica mañana, deseo que la respuesta que le vayas a dar a nuestro Dios sea una respuesta positiva, de que te arrepientas, de que confieses tus pecados, de que le sigas, de que bajes a las aguas bautismales y que seas una persona obediente ante la palabra de nuestro Dios. Así que por medio de esta escuela quiero que medites, quiero que pienses dónde vas y cuál es la respuesta que tú le vas a dar a nuestro Dios. Yo de todo corazón deseo que la respuesta que le vas a dar sea la respuesta de aceptarle, de arrepentirse, de mezclar esa fe, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. En esta rica mañana, que el Señor te bendiga.